Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias de este miércoles 9 de marzo. Llegan informaciones de última hora desde Ucrania. Tras la invasión rusa, Mariupol estaría siendo evacuada. Hasta ahora se han establecido 6 corredores humanitarios. Tienen 12 horas los habitantes de Ucrania para poder evacuar varias de las ciudades de ese país. Informaciones de última hora que están llegando ahora desde Europa, Vivi. Claro, les propongo que vayamos de inmediato con Daniel Matamala, que se movió. Ahora tú estás en Vinnytsia, ahí para que nos cuentes cuánta es la distancia del punto donde anteriormente teníamos los reportes, el Lviv, donde estaba la cercanía con la frontera polaca, y Vinnytsia, entiendo que fue el lugar donde se bombardeó el aeropuerto, Daniel, durante el fin de semana. Hola, Daniel. Hola, ¿cómo están? Vivi, Roberto. Sí, efectivamente nos movimos desde el oeste de Ucrania hasta la zona central. Estamos ahora en Vinnytsia, una ciudad de unos 300.000 habitantes, que fue objeto de un ataque a su aeropuerto, que fue totalmente destruido por 8 misiles rusos lanzados desde bombarderos estratégicos en el Mar Negro. Un ataque que, además de destruir el aeropuerto local, que está ubicado en medio de la ciudad, dejó además 9 víctimas fatales, entre ellas 5 civiles, según informó el gobierno de Ucrania. Una ciudad que, por lo tanto, ha estado bajo ataque, está cerca de unos 200 kilómetros al sur de Kiev, en una jornada que, claro, ha estado marcada por esta evacuación de civiles. Hay que esperar todavía reportes definitivos acerca de lo que ha ocurrido en estas 12 horas en las cuales se está permitiendo la evacuación de civiles. Se hablaba más temprano de al menos 5.000 personas evacuadas, pero esos números probablemente van a subir a medida que tengamos un reporte más específico de la jornada. Había dicho Rusia primero en el día de ayer que iba a mantener estas 6 rutas de evacuación, pero 4 de ellas daban hacia territorio de Rusia y de Bielorrusia, lo cual obviamente había sido rechazado por el gobierno ucraniano. Luego, hoy, Rusia estableció una nueva tregua. Esto ocurre más bien de manera unilateral. No hay como hemos dicho en otras ocasiones, normas demasiado claras ni acuerdos demasiado claros entre ambos gobiernos. Tampoco hay garantes o árbitros que permitan establecer cómo se está llevando adelante esta evacuación. Pero al parecer, en la jornada de hoy ha habido algo más de posibilidad de que, al menos en algunas zonas, miles de civiles puedan dejar los lugares que están bajo asedio del ejército ruso y trasladarse hacia otros lugares relativamente más seguros todavía, o relativamente menos asediados todavía del país. Vamos a tener que esperar todavía, insisto, un par de horas para tener reportes más específicos acerca de la situación, que es muy voluble, que varía de minuto a minuto y que también es distinta dependiendo de las distintas ciudades de Ucrania donde se están realizando estos esfuerzos de evacuación. Daniel, ¿cómo estás? Te saludo Carlos Greitsch. Tú estás justamente en una ciudad ya mucho más central en la geografía ucraniana, ya no tan hacia el oeste, sino más bien dentro de la zona centro, el núcleo de Ucrania. Y por eso te quería preguntar respecto del panorama en esa ruta, en ese camino, ¿cómo has visto? Si hay diferencias ostensibles en términos de la sensación de la población o los controles que hay de seguridad, o también vestigios de eventuales bombardeos en esa ruta en la que te has movido hacia Vinnytsia. Bueno, lo primero que llama la atención es que el flujo absolutamente mayoritario es al revés de cómo vamos nosotros. Obviamente, sí, la gente se está trasladando de la zona central, que está siendo objeto de ataques, hacia la zona oeste, que es relativamente más segura. Se producen grandes aglomeraciones en muchos puntos del camino por la enorme cantidad de vehículos que están evacuando hacia la zona de Lviv, que se ha convertido, como hemos dicho antes, en una especie de núcleo de centro para las personas desplazadas que están buscando luego traspasar la frontera, especialmente hacia Polonia, o también hacia Eslovaquia, o hacia Hungría o Rumania. Entonces, hay una gran cantidad, un enorme flujo de vehículos que vienen en sentido opuesto. En el sentido donde íbamos nosotros, se ven sí, sobre todo transportes, camiones militares, también vimos varios durante el camino. Y lo otro que llama la atención es que las estaciones de servicio, las estaciones de recarga de combustible están repletas, con enormes filas. Hay racionamiento de combustibles, solamente se pueden cargar hasta 20 litros por auto en cada estación, porque el suministro es bastante escaso, es bastante precario. Es una de las precauciones que uno toma al venir a este lugar, intentar venir con combustible de repuesto, porque uno no sabe dónde va a poder encontrar combustible, ni cuánto va a poder cargar, ni qué tan larga va a ser la espera
para poder cargar combustible. La verdad es que son enormes las filas que se provocan porque las personas están con el combustible justo intentando llegar entonces hasta la zona de Lviv. Esos son los principales temas. En términos de control militar y policial, hay muchos controles a lo largo de la ruta, pero la verdad es que no fue un problema mayor para nuestro tránsito. Hay lugares donde evidentemente se piden identificaciones, lo que es normal en este tipo de circunstancias, pero no hay mayores problemas en ese sentido, o no tuvimos al menos nosotros mayores problemas de desplazamiento. Además, un tránsito que es bastante más fluido, obviamente, cuando se va hacia el centro, donde hay muy pocos vehículos, que el tránsito muy pesado, muy denso, con muchos atochamientos que se provocan las personas que van en dirección opuesta, que están escapando del centro del país asediado por el ejército ruso. Sí, Daniel, otra de las problemáticas que se enfrenta en Ucrania tiene que ver con el abastecimiento. Tú lo planteabas en temas relacionados con el petróleo, pero ya se habla de detener las exportaciones para poder, obviamente, entregarle estos insumos a la población. Y algunas denuncias de soldados ucranianos, de niños deshidratados, con problemas hasta de no poder acceder al agua. Eso me imagino que agudiza aún más la situación que se está viviendo, sobre todo en aquellas zonas que han sido bombardeadas. Sí, eso empieza a notarse a medida que uno se va moviendo hacia el oriente. En Lviv, pese a la gran cantidad de población flotante, todavía hay un abastecimiento relativamente normal de la mayoría de los productos. Aquí la cosa ya se empieza a complicar más. Nosotros fuimos parando en varios lugares, en las tiendas de las estaciones de servicio de combustibles, y varias de ellas estaban completamente vacías. No había absolutamente nada. Los estantes totalmente vacíos. Nos decían que el abastecimiento no estaba llegando y la gran cantidad de personas que se están moviendo habían arrasado con todo. Así que tiendas que totalmente vacías es una de las postales que pudimos apreciar antes de llegar hasta aquí. Y hay algunas preocupaciones por el abastecimiento de algunos productos, especialmente de medicamentos. Mucha gente que son enfermos crónicos, que necesitan medicación constante, han intentado acaparar hasta cierto punto los remedios que necesitan para las próximas semanas o para los próximos meses. Es una preocupación. Hay también ayuda humanitaria que está entrando al país. Por ejemplo, hoy estaba entrando un cargamento importante desde Bélgica, precisamente con medicamentos para la zona central y para la zona oriente, considerando que podía haber problemas en el abastecimiento también, especialmente de remedios, que es una de las preocupaciones más importantes, sobre todo para las personas que son enfermos crónicos y que dependen de tener acceso constante, continuo, a algún tipo de medicación. Daniel, ¿qué te dice la gente que está escapando hacia la frontera con Polonia o Rumania, por ejemplo, en cuanto a la esperanza que tienen de algún día volver al hogar que acaban de dejar? Me imagino que muchos de ellos se fueron de sus casas, dejaron la puerta cerrada con llave y no saben si van a poder regresar algún día o si al regresar esa casa va a estar completamente destruida. ¿Qué creen ellos? ¿Qué cree la mayoría que podrá pasar con sus casas, con todo lo que dejaron ahí adentro? Porque uno cree que en la guerra tal vez llega el enemigo y termina por saquear todo lo que hay al interior de estas casas. ¿Qué cree la mayoría de estas personas que están escapando a esta hora que podría pasar con sus hogares? Mira, por ejemplo, en el Lviv conversamos con Olga, que era una mujer que venía escapando con su nieta tenía 16 años, venían escapando desde Kharkiv. Y ella nos contaba, bueno, andaba con lo opuesto, andaba con un abrigo de piel, que era lo que tenía puesto. Se habían logrado subir en un tren que desde Kharkiv había atravesado el país hacia Lviv, y ella nos decía: mi casa está destruida. Mi casa, después de que yo la abandoné, fue destruida y varios de mis vecinos están muertos. Esa es la información que ella tenía de familiares y de amigos que se habían quedado en su ciudad, y como esa hay varias historias similares de gente que viene huyendo desde sitios especialmente golpeados, como es, por ejemplo, Kharkiv. Otras personas, claro, tienen todavía la esperanza, dicen: nos vamos, pero vamos a volver. Ese es el discurso mayoritario de la mayoría de las personas que cruzan la frontera. Dicen: nos tenemos que ir, tenemos que buscar refugio, tenemos que tener a nuestros niños en un lugar que esté protegido, pero sabemos que tarde o temprano vamos a volver a Ucrania. También hay personas que vienen huyendo por segunda vez. Nos ha tocado hablar junto a Rafa Cavada, también con quien estamos reporteando, con gente que, por ejemplo, ha escapado de la guerra civil, la guerra entre Azerbaiyán y Armenia. Otras personas que venían escaparon en su momento de la crisis de refugiados por la guerra civil en Siria. Entrevistamos también a personas que habían escapado de Crimea cuando Rusia se la anexó en el año 2014. Entonces, para muchos de los desplazados que están buscando refugio en el otro lado, en el lado occidental de la frontera de Ucrania, esta no es la primera vez
que tienen que escapar de sus hogares. Esa primera vez no pudieron volver nunca más. Ahora muchos de ellos tienen la esperanza de que esta segunda vez sí sea con un retorno y sí les permita retomar la vida que tenían hasta hace 2 semanas, cuando se lanzó esta invasión que hoy ya está enfrentando su 14º día. Claro, Daniel, mientras vemos tu reporte, vemos que está nevando además copiosamente allí en Vinnytsia, por lo tanto nos imaginamos que la temperatura es incluso más baja de lo que habíamos visto al menos en días anteriores. Hay algunas novedades que vale la pena conversar respecto de lo que está ocurriendo a esta hora en territorio ucraniano. Novedades, por ejemplo, que tienen que ver con la planta nuclear de Chernobyl. En la mañana despertamos con una información respecto del canciller ucraniano Dmitry Kuleba, que dijo que había riesgo en la planta de Chernobyl porque una vez que se la toman las fuerzas rusas hace algunos días, finalmente esta queda sin energía eléctrica. Y eso, pese a que la planta nuclear está desactivada en su función, hay un sistema de refrigeración que cubre este gran cobertizo, ¿no? Esta especie de cúpula sobre la que están los reactores nucleares del accidente del año 86. Y había riesgo eventual, dijo esta autoridad, de alguna fuga de radiación, algo que ahora la Autoridad Europea de Energía Atómica ha desmentido por ahora respecto de la capacidad que tienen no solo los generadores, sino también la propia central de restablecer la energía dentro de las próximas 48 horas y por lo tanto no habría peligro hasta ahora de radiación, pero aún así, Daniel, nos imaginamos que es algo que permanece allí en la población ucraniana y en las autoridades también latente respecto del riesgo que puede representar Chernobyl y además por lo simbólico de este nombre y de esta planta para todo el país, para toda Ucrania, ¿no? Claro, el nombre de Chernobyl provoca escalofríos en toda Europa y muy especialmente en Ucrania, que estamos a unos 250 kilómetros al sur aproximadamente de la planta de Chernobyl. En línea recta hacia el norte llegamos a Chernobyl. Y a ver, la primera información, claro, era muy alarmante porque era una información oficial, la dio el canciller ucraniano, como tú bien dices, Carlos, respecto a que el ataque ruso habría cortado las torres y las líneas de alta tensión que proveían de energía eléctrica a los sistemas de refrigeración donde se guardan entonces esos combustibles en Chernobyl. Lo que decía el canciller era que cortada esa transmisión eléctrica, la alternativa que quedaban eran generadores diésel que funcionaban dentro de la planta, pero que tenían una autonomía de solamente 48 horas. Y decía el canciller, si este corte de energía no se resuelve en 48 horas, pone en peligro a toda Europa y las fugas de radiación serán inminentes. Ahora, como tú también dices, de alguna manera se han puesto paños fríos por parte de la Agencia de Energía Atómica, que sí había dicho que ellos habían perdido contacto con el sistema de transmisión de datos de Chernobyl, lo que también preocupaba bastante. Pero aparentemente, y en eso han coincidido algunos expertos que han estado hablando con medios internacionales, la verdad es que el riesgo no es tan inminente y la planta sí tiene sistemas necesarios como para mantener la refrigeración, y además que se corte la refrigeración no significa que inmediatamente se vaya a producir una fuga de radiación. Es bastante más complejo y tienen bastantes sistemas de seguridad más avanzados la planta. Aquí también uno tiene que siempre pensar en lo que significa la guerra de propaganda, porque obviamente para el gobierno ucraniano resulta de alguna manera conveniente que el fantasma de la amenaza nuclear tenga una presencia importante en Europa, porque obviamente provoca mucha preocupación a los ciudadanos y provoca también mayor rechazo todavía a la invasión rusa. Había pasado cuando los rusos se tomaron la planta de Chernobyl, había pasado luego cuando atacaron la mayor planta europea de energía nuclear en el sur de Ucrania, generando un incendio que tuvo preocupado y en vela durante toda una noche a Ucrania y buena parte de Europa, y ahora esta información nuevamente genera esta alarma. Entonces, como siempre decimos, las cosas hay que tomarlas con beneficio de inventario. Estamos en guerra. La propaganda, la información son parte también, son arma en esta guerra, y por lo tanto no necesariamente hay que dar por hecho, dar por cierta la información que sale desde una de las partes. Lo que sí es verdad entonces es que hay un corte de energía eléctrica. Este corte está siendo hasta ahora solucionado mediante estos generadores diésel, y de acuerdo a las autoridades europeas entonces no habría un peligro inminente. Ahora, eso no significa que no sea preocupante cualquier tema que ponga de alguna manera, que altere el normal funcionamiento de los sistemas de seguridad de la planta de Chernobyl. La preocupación existe, pero de acuerdo a las autoridades europeas no habría un riesgo inminente durante las próximas 48 horas de una fuga de radiactividad desde Chernobyl, a 250 kilómetros de donde nos encontramos nosotros.
Sí, Daniel, lo que sí preocupa es que nuevamente hay acusaciones desde Ucrania que dicen que no se ha respetado este alto al fuego. En particular, también la Cruz Roja dice que las condiciones son apocalípticas en el puerto situado en Mariupol. Pero además también en esa misma zona hay un Twitter de Zelensky mostrando imágenes incluso de una maternidad que fue bombardeada, un hospital de maternidad. Dice que, y él mismo lo plantea así en su Twitter, ¿no? Los niños están bajo los escombros. Es una situación brutal en un contexto donde entendíamos que se iba a respetar un alto al fuego en las negociaciones, pensando que Zelensky insiste que el fin último es la paz y se está trabajando en torno a ello. Bueno, estamos revisando precisamente imágenes respecto a lo que ocurrió en esa zona y las implicancias que puede tener esto, Daniel. Sí, yo había visto esa publicación en redes sociales del presidente, que realmente es una imagen muy desoladora. No sé si en este rato que estamos al aire algún medio independiente ha podido verificar ya que efectivamente se trata de un hospital de maternidad, que efectivamente sea un ataque reciente y dónde ocurrió. Estoy esperando, no sé si ustedes tienen mayor información acerca del chequeo, porque insistimos, hay que chequear la veracidad y los detalles acerca de cada una de las informaciones que se entregan. Pero por cierto, es muy, muy preocupante si es que ha ocurrido un ataque de ese tipo contra un hospital donde sería un hospital pediátrico, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente ucraniano. Ahora, sí hay, por ejemplo, datos acerca de lo ocurrido en Sumy, también en la zona sur, la zona este del país, con 22 fallecidos en ese ataque que fue previo a la evacuación de hoy, donde ya había al menos 5.000 residentes de ese lugar que habían logrado ser evacuados en medio de esta tregua, que aparentemente sí estaría siendo respetada en esta ocasión por el ejército ruso. Así que hay que esperar esa verificación y hay entonces esa información que está entregando el presidente de Ucrania acerca de que habría sido, según el gobierno ucraniano, un ataque entonces contra un hospital con víctimas civiles allí en Ucrania. Sí, lo cierto es que la agencia Reuters hasta ahora indica que el informe no pudo ser verificado de inmediato, pero la cadena CNN Internacional ha publicado ya una declaración del jefe de la Administración Regional de Donetsk, Pablo Kirilenko, que dice que un hospital de maternidad en el centro de Mariupol, una sala de niños y el departamento de medicina interna fue destruido esta mañana durante el ataque aéreo ruso sobre Mariupol. Es la fuente que cita CNN para acreditar esta información. Aquello entonces entrega algunas luces. Todavía estamos recabando, por supuesto, más antecedentes de lo que ha ocurrido allí, más allá de esa imagen que, como tú decías, Daniel, fue publicada por el presidente, también por el ayuntamiento. La municipalidad de Mariupol también publicó ese mismo video, que es el que estamos entregándoles a ustedes en este instante en imágenes, mientras seguimos viendo tu trabajo, Daniel. Sí, como ustedes ven, está oscureciendo. De hecho, en este momento empezamos el despacho todavía con luz de día, pero ya se ha hecho de noche aquí en Vinnytsia, en Ucrania, en el centro del país. Tenemos 5 horas de diferencia con Chile. Recuerden, estamos en invierno, los días son muy cortos, las noches son muy largas y, por supuesto, el frío ocurre durante todo el día y la noche. Aquí la máxima de hoy era -1 grado. Esa era la máxima que estaba prevista para el día de hoy y las mínimas son claramente bastante bajo cero. Y ese elemento también, el elemento climático, que de pronto la nieve permite graficarlo un poco mejor, es un factor fundamental, porque estamos viviendo la crisis de refugiados más rápida en torno a su masividad desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, con más de 2 millones de personas que ya han dejado el país, aparte de los millones que se están desplazando dentro de Ucrania, y que eso ocurra además en invierno hace que esa crisis de refugiados sea particularmente grave y particularmente difícil, porque el factor climático aquí es fundamental. Es imposible pasar una noche a la intemperie, por ejemplo, como ustedes comprenderán en estas circunstancias, y eso hace más urgente todavía la habilitación de refugios, de lugares donde esta población desplazada se pueda ir moviendo. Desde lugares como esto, desde Vinnytsia, entonces, la gente se está trasladando, intentando buscar algo más de seguridad en lugares como Lviv, y de allí, por cierto, llegar a las fronteras. Pero esta crisis de refugiados tiene una magnitud que es gigantesca, que todavía no es posible dimensionar del todo, y que, de alguna manera, esta imagen de caravanas de autos, filas de autos interminables, yendo desde el centro hacia el oeste y más todavía desde el este hacia el oeste, permiten graficar de alguna manera. También
la situación que se está viviendo en el sur de Ucrania es tremendamente compleja. Hablábamos de Mariupol y este nuevo reporte de un ataque aéreo que habría sido entonces un ataque además contra un hospital, con el dramatismo que ello significa, pero hay que entender que las fuerzas rusas están al parecer empecinadas en intentar llevarse a ese lugar. Ha habido combates hoy en el sector de Isius, que está al este de Mykolaiv. ¿Por qué Mykolaiv es importante? Porque es considerado estratégicamente como la puerta a Odessa, que es de alguna manera el objetivo mayor del ataque de las fuerzas rusas. Todavía las fuerzas rusas no han realizado ese ataque a Odessa, que en algún momento se consideró que era inminente. Han tenido muchas más dificultades de las esperadas para avanzar también en ese frente. Están dominando el sur, tienen que moverse hacia el oeste, y la batalla entonces en las puertas de Mykolaiv está por ahora frenando la posibilidad de que haya un ataque ruso a Odessa. Como lo hemos repetido otras veces, eso es muy importante, porque si Rusia lograra controlar Mykolaiv y luego pasara a controlar Odessa, la ruta de Ucrania hacia el Mar Negro y al abastecimiento de ese mar quedaría completamente cortado. Y hay otro tema estratégico que es importante para la ciudad en que nos encontramos nosotros. El ataque contra esta ciudad se produjo desde el Mar Negro, o sea, el dominio que Rusia está teniendo cada vez mayor sobre el Mar Negro también le permite que sus bombarderos estratégicos puedan desde aquí atacar a cualquier zona del centro y del oeste de Ucrania. No hay ninguna zona que esté segura, y el dominio del Mar Negro hace que Rusia tenga todavía mayor comodidad para realizar esos ataques con misiles contra centros urbanos, contra aeropuertos o contra instalaciones que considere estratégicas en el centro y en el oeste del país. Daniel, yo creo que uno de los hechos también más relevantes de esta jornada ha sido declaraciones que han llegado desde el gobierno ruso, porque muchos nos preguntábamos cuáles son las intenciones finalmente de Vladimir Putin con Ucrania. Hay rumores que dicen que incluso él tendría intenciones más allá de las fronteras ucranianas, de pasar más allá de Ucrania. Pero antes de revisar lo que dijeron desde Rusia, Carlos, hubo declaraciones también del presidente ucraniano. Revisemos eso y después comentemos cuáles son las novedades que llegan desde Rusia, un territorio bastante nebuloso porque, como sabemos, nosotros no hemos podido viajar allá, las autoridades rusas no están entregando visas de trabajo, entonces ha sido muy difícil saber de primera fuente, de primera mano, qué está pasando verdaderamente en Rusia. Por ejemplo, cuál es el real apoyo que tiene Vladimir Putin en la población, cómo están repercutiendo las medidas económicas que ha dado a conocer Estados Unidos y la Unión Europea, como por ejemplo ayer, cuando Biden dijo que no le iba a comprar más petróleo a Rusia. Lo mismo hizo Reino Unido. Entonces, bueno, antes de revisar eso, Carlos, hablemos de lo que dijo ahora último el presidente ucraniano. Claro, lo que pasa es que Zelensky ha estado dando declaraciones casi a diario, y no solo una vez, 2, 3, 4 veces al día. Incluso hace declaraciones por redes sociales o entrevistas a medios. En este caso, la cadena ABC anoche hablaba respecto de una luz que él ve de encontrar un eventual acuerdo. Podemos discutir y encontrar un compromiso sobre los territorios en disputa en este caso, claro, porque hablaba de Crimea, de la anexión de Crimea, que es lo que está pidiendo oficializar Rusia, y también de la zona del Donbass. Rusia ha pedido su reconocimiento como república, como Estado. Por lo tanto, allí hay una petición de Rusia que hasta ahora había sido rechazada tajantemente por Zelensky y por todo el gobierno ucraniano. Anoche, en una entrevista, pareció estar más dialogante. Estoy listo para un diálogo, no para una rendición, enfatizó Zelensky, que además dijo lo siguiente. Tuvimos la tercera ronda de negociaciones en Bielorrusia y me encantaría decirles que es la tercera y final, pero debemos ser realistas y tenemos que seguir dialogando. Urge que profundicemos en esta conversación hasta que podamos decirle a la gente cómo alcanzaremos la paz. Es bien importante lo planteado por el presidente Zelensky, señalando que efectivamente se debe llegar a un acuerdo. Y Daniel, ¿cómo se ve eso desde el punto de vista de los propios ucranianos? Hemos estado obviamente dándole seguimiento a la tragedia, a familias divididas, a tener que salir del país, pero ¿está todavía esa expectativa de llegar a un acuerdo que sea por la vía diplomática? Porque también hemos detallado durante estas casi 2 semanas todo lo que ha sido el proceso de resistencia. Entonces, ¿qué se puede ver en la posición que tienen ellos en torno a llegar a un acuerdo con Rusia? En general, en el pueblo ucraniano, en los ciudadanos con los que hemos podido conversar, hay una desconfianza enorme hacia Vladimir Putin, hacia sus intenciones, una confianza también que puede ser incluso desmedida hacia la capacidad de Ucrania de resistir a las tropas rusas. Pero es interesante cómo de alguna manera se han abierto algunas puertas. Primero, cuando Rusia establece cuáles son sus condiciones, cuando dice que están dispuestos a terminar con la guerra si es que
Ucrania cumple básicamente 3 condiciones, que son reconocer la anexión de Crimea, reconocer la independencia de las repúblicas separatistas del Donbass y establecer que no va a ingresar a la OTAN, algo que está establecido en la Constitución de Ucrania. Habría que cambiar la Constitución para renunciar a esa aspiración de ser parte de la OTAN. Y que del lado ucraniano se abran, al menos en 2 de esos temas, a discutir la posibilidad del estatus de Crimea y del estatus de las repúblicas separatistas del Donbass. Crimea ya fue anexado por Rusia el año 2014, es parte de Rusia en los hechos, pero la comunidad internacional no reconoce esa anexión como propia. Y en el caso de las repúblicas del Donbass, ellas se declararon independientes en el año 2014. Esa independencia fue reconocida por Rusia pocos días antes de lanzar la invasión, pero tampoco son reconocidas como tales por la comunidad internacional. Entonces, son temas en los cuales aparentemente se habría abierto la posibilidad de algún diálogo. Hasta ahora las conversaciones que ha habido, 3 rondas de conversaciones, no han tenido efecto, además han sido simplemente negociaciones entre encargados de bajo nivel, pero la opción que se abriría y de la cual esperábamos tener más novedades durante el día de hoy, pero no hemos sabido mucho de algo nuevo, era la invitación del gobierno de Turquía a que los cancilleres de Ucrania y de Rusia pudieran juntarse en Turquía para conversar. Una mediación de ese tipo, claro, abriría otro tipo de conversaciones donde se pudiera ir al fondo de los temas que aquí están en discusión. Vale decir lo que Putin quiere, que es obtener sus ganancias territoriales en Ucrania y la garantía de que Ucrania no va a ser parte de la OTAN. Vamos a ver si hay algún avance en la posibilidad de llevar adelante esas conversaciones, pero al menos se han dado algunas señales que podrían abrir alguna esperanza de que haya una conversación entre las partes. Sí, una de esas esperanzas, Daniel, fueron los dichos de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharova, quien dijo que la intención de Rusia no incluye destituir al gobierno de Kiev y que solamente pretenden que mantenga su estatus neutral, lo que han planteado justamente en las negociaciones, pero diría que es tal vez una de las primeras veces en que se refieren a esta intención de no destituir al gobierno de Kiev y que se mantenga más o menos todo igual a antes de la guerra con este estatus neutral de Ucrania. Yo esta mañana tuve la oportunidad de hablar con 2 amigos que viven en Rusia, 2 periodistas que trabajan allá, y me señalaban que la situación todavía es de normalidad en las calles de Moscú. Hay algunos productos que no se encuentran, por ejemplo, en los supermercados, hay falta de suministros en algunos productos muy puntuales y todavía no se refleja toda esta crisis en los precios, en los supermercados, en las calles de Moscú, de San Petersburgo, en el resto del país. Y acá hay que dar cuenta de un hecho muy puntual. Hace una semana, por cada dólar, un ruso obtenía 74 rublos. Ahora, por cada dólar, un ruso obtiene 140 rublos. Es decir, es mucho más caro el dólar ahora en Rusia. Es como si el dólar de repente saltara acá en Chile de 800 pesos a 1.600 pesos. Y esto sin duda va a repercutir en una enorme inflación en las calles rusas de aquí a los próximos días. Algo que todavía no se ha visto reflejado y algo que podría obviamente mermar el apoyo que tiene Vladimir Putin dentro de las fronteras. Sí, Roberto, algo bien importante de lo que tú señalas. Evidentemente hay mucha presión interna por temas como el que tú dices, ¿no? Temas económicos que están golpeando a los rusos. Y esa declaración oficial de un miembro del gobierno ruso diciendo que ellos no quieren destituir al presidente ucraniano es muy importante. Es una especie de globo sonda, podríamos decir. Porque hasta ahora, lo que ha dicho Vladimir Putin, recuerden ustedes, en los primeros días de la invasión primero, pidió a los militares ucranianos que dieran un golpe de Estado, que derrocaran al presidente y que luego podía conversar con ellos. Y luego trató al gobierno ucraniano de una banda de drogadictos y de neonazis. Esa es la forma en la que Putin se ha referido al presidente y al gobierno de Ucrania y ha dicho explícitamente, ha llamado a derrocarlo. Eso lo hizo en los primeros días, cuando creía todavía que esto podía ser una invasión sencilla, en la cual el gobierno y el ejército de Ucrania se iban a derrumbar rápidamente e iba a poder instalar un gobierno títere. Ahora esta declaración parece abrir una puerta nueva en la cual Rusia, no Putin directamente, pero una persona de menor rango, lanza esta especie de globo sonda reconociendo de alguna manera que es un hecho que el presidente ucraniano se va a mantener en el poder, que el gobierno no va a ser destituido y que por lo tanto hay una legitimidad para poder negociar entre ambos. Entonces, esa declaración, Roberto, que tú vas a conocer es muy importante. Veremos si en las próximas horas se repite de alguna manera, es replicado por algún miembro de mayor rango del gobierno ruso o incluso por el propio Putin, y eso también podría abrir una segunda puerta de esperanza a un diálogo entre ambas partes. Perfecto. Daniel Matamala desde Ucrania.